Hablamos sobre todo en el caso de la inducción y también del recurso que va ligado a este muchas de las veces, que es el método o el razonamiento analógico, ¿sí? Entonces podríamos ver el método deductivo para el caso de las ciencias, como de las ciencias de la aritmética, de la geometría, ciencias necesarias, ¿verdad? Que pretenden que sus leyes sean de este tipo y universales también, donde a partir de ciertos axiomas o ciertos enunciados que no necesitan justificación alguna, se deriven otro tipo de enunciados, ¿verdad? Con tal inmediatez que encontramos una unidad, una consistencia entre los axiomas y los enunciados que están siendo derivados. En el caso del método inductivo, encontramos sobre todo el caso, a lo que nos remite es al caso de la generalización, cómo a partir de cierto número de casos particulares nos lanzamos, ¿verdad?, a establecer ciertas leyes que son o pretenden ser aplicables a todos, ¿no? Esto es un caso muy peculiar, es un problema que pues algunos filósofos de la ciencia han reflexionado mucho en torno al caso de la inducción y que lo encontramos, ¿verdad?, recurrentemente en las ciencias naturales. Pues bien, esto de forma, repito, sucinta, de forma, pues tratarlos de acercar al asunto de la epistemología, en este caso de las epistemologías modernas, y vamos a cerrar esta sesión del día de hoy, este módulo, sobre todo concerniente a los problemas de la epistemología. Es una unidad bastante amplia, pero que obviamente necesitamos pues poder abarcarla de la mayor manera posible, con la finalidad de que ustedes se vean habilitados en los problemas, en los conceptos, en las herramientas necesarias para poder reflexionar sobre el campo de la educación. Pues bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, encontramos a un individuo, a un sujeto, ¿sí?, que está frente a un objeto, que es un árbol en este caso, y encontramos una representación, ¿verdad?, mental, ¿sí? Hay una flechita que indica la operación del conocer, ¿no?, como el acto primario, ¿verdad?, para poder tener un cierto dato de algo que él está viendo. Pero lo que yo quisiera que vieran en este caso es que la concepción epistemológica del siglo XVII, ¿sí?, tal como lo tenemos aquí de manera sintetizada, tiene que ver con esto. No conocemos cosas u objetos directamente, sino aquello que conocemos son ideas. Las ideas son una representación mental del sujeto respecto del mundo, pero nunca el mundo mismo, ¿sí? Filosóficamente, ¿sí?, esto va a tener un impacto considerable obviamente en todas las ciencias de su tiempo y también para toda la posteridad. Hay un filósofo francés del área de la fenomenología que tiene un texto que se llama Prolegómenos a la caridad, y allí examina justamente la cuestión del erotismo, la cuestión del amor, ¿sí? Y una de las cuestiones que dice en este texto es que es muy curioso, ¿sí?, cómo se da o se produce el fenómeno amoroso, porque muy regularmente nosotros pensamos que estamos enamorados de la persona, ¿sí?, como si tuviéramos un conocimiento directo y cabal de esta, y no es el caso. Nosotros no nos enamoramos, dice Jean-Luc Marion en las primeras páginas, ¿sí?, no nos enamoramos de la persona en sí misma, nos enamoramos de todas las representaciones mentales que nosotros nos hemos hecho sobre esa persona, y le hemos puesto todas esas representaciones mentales, todas esas ideas, como si fueran etiquetas alrededor de la persona, que es atractiva, que es simpática, que es estudiosa, que es muy inteligente, que es muy amable, que es muy carismática, o sea, de una serie de bondades increíbles, pero todas esas son etiquetas, ¿sí?, que le ponemos a la persona. Esto es lo que yo quisiera que pudiéramos nosotros comprender en términos
del subjetivismo individualista que hay en la modernidad de cara al asunto de la epistemología, ¿sí? ¿Cómo es el sujeto el que está teniendo cierto dominio sobre la realidad? Filosóficamente hablando, la justificación tiene que ver con esto, ¿sí? Es el hombre el que elabora leyes, el que elabora hipótesis, el que elabora leyes, el que estará tratando de contrastar sus investigaciones científicas con el mundo, pero las leyes nunca son algo que sean intrínsecas al mundo mismo. No quiere decir que el mundo naturalmente tiene esa estructura, ¿de acuerdo? Sino que es más bien el resultado de una investigación de un sujeto tal que está haciendo ciencia, que se encuentra en su laboratorio, en su lugar de investigación y le está tratando, ¿verdad?, de diseñar ciertas leyes al mundo. De tal suerte que puede ser el caso, como ya también David Hume lo ha señalado como crítica a la ciencia, las cosas del mundo, las cosas de la naturaleza, lo que encontramos como realidad, puede que un día no se comporten según lo que nosotros, a través de la ciencia y los resultados de la investigación científica en leyes, nos han dicho. Puede ser que un día, ¿sí?, la naturaleza se comporte de una forma distinta, ¿sí? Esta es la reflexión que justamente podemos encontrar en las epistemologías del siglo XVII y que tienen un fuerte impacto, repito, en toda la consideración histórica, en todo el devenir, ¿verdad?, histórico, y que nos permitirán, pues, a nosotros también poder pensar estas cuestiones, ¿no? Estamos educando sujetos ¿de qué tipo? Sujetos racionales, sujetos que tienen que tener un contacto inmediato con la experiencia. Véase, por si fuera poco, ahora en términos de la valoración del conocimiento hay una cuestión muy preocupante. Hay un desprecio por la teoría, y hay una especie de exaltación por la experiencia, por la vivencia, y entonces lo que importa es lo que yo he vivido, lo que yo importa es la experiencia que yo he obtenido, pero eso está desplazando el marco de la teoría, y eso es muy preocupante, sobre todo en el campo de la educación, en el campo de la psicología y en otras muchas áreas, ¿sí? No importa lo que han, pues, muchos teóricos abonado, ¿verdad?, a todo este campo. Lo que importa es tu vivencia, lo que importa es tu experiencia, lo que importa es lo que tú sientes, ¿sí? A ver, compártelo, ¿sí? Ábrete, dinos, cuéntanos, platícanos. Y si bien es cierto, todo eso también puede tener un espacio, ¿sí?, en el diseño y en el desarrollo del conocimiento, dependiendo de las áreas del saber. Lo cierto es que la teoría es primordial. La teoría es algo que no debemos de perder de vista, ¿sí? La teoría es una representación justamente mental a través de la cual nosotros estamos leyendo el mundo, estamos leyendo la experiencia, estamos leyendo nuestra propia vivencia. No es posible que nosotros descartemos la teoría, ¿sí?, por sí misma, y sobre todo, fíjense bien que no es algo nuevo. Ya desde los orígenes en Grecia, justamente la esclava, la mujer tracia, ¿sí?, que se burla justamente de Tales de Mileto, que iba caminando, ¿sí?, pensando, reflexionando, ¿sí?, absorto justamente con su mirada hacia el cielo, hace que éste caiga en un pozo, y justamente la mujer tracia, la mujer esclava, se ría justamente de Tales de Mileto, y eso permite para toda la posteridad justamente el asunto del prejuicio por la teoría, ¿sí? Pensar que la teoría no proporciona ninguna utilidad, y como dice Aristóteles, es muy cierto, no tiene por qué dar ninguna utilidad, ¿sí?, por sí misma. Ya la teoría en sí misma, ¿sí?, nos conviene, nos es útil y nos hace mucho bien. Entonces, bueno, esto que acabamos de decir, vamos a dar el cierre, ¿sí? Espero que puedan acercarse a los textos que tenemos programados, sobre todo el de la interdisciplinaridad, y también, bueno, hay un textito que es una ponencia que yo he presentado, que un servidor ha presentado en
en un coloquio y que reflexiona sobre el espacio del aula. ¿Sí? Nos vemos la próxima sesión con la segunda parte justamente de esta segunda unidad, que es sobre los problemas de la epistemología. Nos vemos en la tutoría, nos vemos en los foros que tenemos programados y mucho ánimo y mucho éxito con cada una de sus lecturas. Gracias.